Desde el mes de mayo de 1917, en medio de un mundo afectado por la Primera Guerra Mundial y una profunda crisis espiritual, se vivió en Portugal un acontecimiento que marcaría para siempre la historia religiosa del país. El pequeño pueblo de Fátima, ubicado en la región central de Portugal, era hasta entonces un lugar tranquilo y desconocido fuera de las fronteras locales. Allí vivían 3 niños humildes cuyas vidas pronto se verían envueltas en un misterio que trascendería siglos: Lucía dos Santos, Francisco Marto y su hermana menor, Jacinta. Lucía tenía solo 10 años, mientras que Francisco contaba con 8 y Jacinta apenas 6. Provenían de familias trabajadoras y profundamente devotas. El 13 de mayo de aquel año, los 3 afirmaron haber visto una señora más brillante que el sol aparecérseles en una zona rural conocida como Cova da Iria. Según relataron, esta figura celestial les pidió que regresaran al mismo lugar durante 6 meses consecutivos, siempre el día 13. Desde ese primer encuentro, los niños comenzaron a hablar públicamente de lo que habían visto, llamando la atención de vecinos y curiosos. Al principio, muchos lo tomaron como una fantasía infantil, pero con el paso de los meses, cada nueva aparición generaba más expectación. Lo que empezó como un rumor local pronto se convirtió en noticia nacional, llegando incluso a despertar el interés del gobierno y la Iglesia. La sociedad portuguesa de la época estaba dividida entre la fe tradicional y una corriente anticlerical que buscaba separar la religión del Estado. Las autoridades civiles y eclesiásticas observaban con recelo este fenómeno que parecía escapar de su control y atraer multitudes sin supervisión oficial. Mientras tanto, los niños mantenían su testimonio firme, relatando mensajes sobre oración, penitencia y la conversión de los pecadores. Además, aseguraban haber recibido una misión especial: transmitir al mundo un mensaje de paz, amor y salvación. Con cada visita mensual a la Cova da Iria, el número de peregrinos aumentaba, llenando de tensión al gobierno local y generando controversia en los medios. Nadie podía imaginar que aquel encuentro entre 3 niños y una figura luminosa marcaría el destino espiritual de millones de personas en todo el mundo. El 13 de junio de 1917, apenas un mes después de la primera aparición en la Cova da Iria, los 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, regresaron al lugar indicado con la firme convicción de que volverían a encontrarse con aquella figura luminosa cuya presencia había transformado sus vidas desde el primer momento. Aunque en ese segundo encuentro no se registró una multitud tan grande como en ocasiones posteriores, ya se habían comenzado a reunir algunas personas curiosas que deseaban escuchar directamente de los pequeños lo que afirmaban haber vivido semanas atrás. Según relataron posteriormente, durante esta segunda aparición la señora les pidió que siguieran acudiendo al lugar cada 13 de mes y les entregó mensajes personales que solo ellos conocerían con mayor detalle en el futuro. En este punto, las autoridades locales, especialmente el administrador del municipio de Ourem, Artur Santos, comenzaron a mostrar preocupación ante el impacto social que las apariciones estaban generando entre la población más humilde y religiosa. La situación se complicaba aún más por el contexto político del país, donde el movimiento republicano anticlerical buscaba limitar la influencia de la Iglesia católica en la vida pública y educativa. El gobierno republicano, liderado entonces por Antonio José de Almeida, veía con desconfianza cualquier manifestación popular relacionada con fenómenos religiosos que pudieran movilizar a grandes grupos de personas fuera del control institucional. Por otro lado, dentro de la jerarquía eclesiástica, aunque algunos sacerdotes y fieles apoyaban discretamente lo que los niños decían, otros mostraban escepticismo o incluso rechazo hacia el supuesto milagro. El obispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, quien tendría un papel fundamental en la validación oficial del acontecimiento años más tarde, seguía con atención los hechos pero sin emitir juicios públicos en ese momento. Mientras tanto, los niños continuaban relatando detalles precisos sobre los mensajes que aseguraban recibir, incluyendo advertencias sobre la necesidad de hacer penitencia, rezar el rosario diariamente y evitar ofender a Dios. Además, según contaron más adelante, fue durante esta segunda aparición cuando la Virgen les habló por primera vez sobre el destino de almas que podrían salvarse si se realizaban ciertos sacrificios en su nombre. Este mensaje, aunque sencillo en apariencia, iba dirigido a una sociedad en crisis, donde muchas personas buscaban respuestas espirituales en medio de un mundo lleno de incertidumbre y conflictos.
A medida que avanzaba el verano de 1917, la noticia de las apariciones se extendió más allá de Fátima, llegando incluso a ciudades cercanas como Santarém y Tomar, donde algunos periodistas intentaban obtener información directa de los protagonistas. Las familias de los niños, especialmente la de Lucía, comenzaron a enfrentar presiones de distintos sectores, desde vecinos incrédulos hasta funcionarios que pretendían separarlos del entorno religioso que rodeaba el fenómeno. Sin embargo, ni las dudas ni las críticas lograron que los tres pequeños cambiaran su testimonio, lo cual llamó aún más la atención de quienes observaban el caso con interés académico o periodístico. Lo que parecía ser un simple relato infantil estaba adquiriendo proporciones nacionales, y muchos empezaban a preguntarse si detrás de todo esto podría haber algo más profundo, algo que trascendiera lo racional y lo histórico. El 13 de julio de 1917 marcó un punto de inflexión en la historia de las apariciones de Fátima, no solo por el contenido de los mensajes recibidos por los tres niños, sino también por el creciente interés popular que rodeaba estos eventos y que comenzaba a generar tensiones entre las autoridades civiles, religiosas y los fieles. A pesar del calor intenso del verano portugués, cientos de personas se congregaron aquel día en la Cova da Iria con la esperanza de ser testigos de algo extraordinario, mientras los niños permanecían en oración junto al lugar señalado. Durante esta tercera aparición, según relatos posteriores de Lucía, la señora les habría revelado una parte de lo que más tarde sería conocido como la tercera parte del secreto de Fátima, incluyendo visiones impactantes relacionadas con el sufrimiento humano y la necesidad de la conversión. Según contó Lucía años después, la Virgen les advirtió sobre la importancia de ofrecer sacrificios por los pecadores y les pidió que rezaran el rosario todos los días para alcanzar la paz mundial y evitar males mayores. Además, durante este encuentro, los niños afirmaron haber visto una visión fugaz del infierno, una experiencia tan intensa que marcaría profundamente sus vidas y motivaría aún más su compromiso con la misión que aseguraban haber recibido. Este mensaje, aunque dirigido inicialmente a los tres pequeños, se filtró rápidamente entre los asistentes, generando una mezcla de temor, curiosidad y fervor religioso que haría que cada vez más personas decidieran acudir a Fátima en los meses siguientes. Las noticias sobre las apariciones llegaron incluso a los medios locales, donde algunos artículos burlones intentaban minimizar el fenómeno, mientras otros, más serios, comenzaban a considerarlo como un evento digno de análisis desde múltiples perspectivas: religiosa, psicológica y social. Mientras tanto, el gobierno republicano seguía de cerca los acontecimientos, temiendo que estas reuniones espontáneas pudieran convertirse en movimientos de protesta contra las políticas anticlericales impuestas por el Estado. El administrador local de Ourem, Artur Santos, quien ya había actuado con firmeza en otras ocasiones, decidió intervenir directamente poco después de esta tercera aparición, ordenando la detención provisional de los tres niños con el pretexto de protegerlos de supuestas influencias externas. Esta decisión causó gran consternación entre los fieles, muchos de los cuales vieron en este acto una clara muestra de hostilidad hacia el mensaje espiritual que los niños transmitían y hacia la devoción popular que estaba creciendo a su alrededor. Lucía, Francisco y Jacinta fueron llevados a Ourem, interrogados y separados entre sí con la intención de hacerlos retractarse o contradecirse, pero ninguno cambió su testimonio, lo cual aumentó aún más la credibilidad de su relato ante muchos observadores. Incluso dentro del gobierno, hubo quienes empezaron a dudar sobre la conveniencia de seguir reprimiendo un fenómeno que, lejos de desaparecer, parecía fortalecerse con cada intento de silenciarlo. Finalmente, tras varios días de confinamiento, los niños fueron liberados y regresaron a sus hogares, pero no sin antes haber generado una oleada de simpatía pública que haría aún más grande la multitud esperada para la próxima aparición en agosto. Este episodio, lejos de disminuir el interés por los eventos en Fátima, lo multiplicó, atrayendo no solo a fieles de toda la región, sino también a curiosos, periodistas y estudiosos que buscaban entender qué estaba ocurriendo en ese pequeño pueblo del centro de Portugal. Así, al llegar agosto de 1917, la expectativa era inmensa, y muchos ya no veían las apariciones como un simple rumor, sino como un fenómeno que podría tener repercusiones mucho más amplias en la historia religiosa y cultural de Europa. El mes de agosto de 1917 llegó con una expectativa inmensa entre los fieles y curiosos que ya veían en Fátima un lugar destinado a ser testigo de algo sobrenatural,
pero también con una atmósfera de incertidumbre debido a las acciones del gobierno local contra los 3 niños videntes. Como se esperaba, el día 13 de agosto era considerado por muchos como una nueva oportunidad para presenciar un milagro, o al menos, para escuchar lo que los pequeños habían recibido como mensaje durante su encuentro mensual con la figura luminosa en la cova da Iria. Sin embargo, ese día no fue como los anteriores, porque antes de que llegara la fecha, las autoridades civiles decidieron actuar con anticipación para evitar lo que consideraban una concentración ilegal de personas motivada por creencias supersticiosas. El administrador municipal de Ourem, Artur Santos, ordenó la detención de Lucía, Francisco y Jacinta días antes del 13 de agosto, llevándolos nuevamente a la cárcel local con el objetivo de impedir que asistieran a la aparición prevista. Esta decisión causó gran impacto entre los fieles que ya se preparaban para viajar a Fátima, muchos de los cuales interpretaron esta acción como una persecución injusta contra unos niños inocentes que solo decían haber recibido un mensaje divino. Durante su estancia en prisión, los 3 fueron separados y sometidos a interrogatorios intensos en los que se les ofrecieron regalos e incluso amenazas con tal de hacerlos retractarse de sus declaraciones o cambiar su testimonio. A pesar de la presión, ninguno de ellos cedió ni cambió su versión, demostrando una firmeza que sorprendió tanto a los funcionarios como a algunos observadores neutrales que seguían el caso desde fuera. Mientras los niños estaban bajo custodia, el día 13 de agosto llegó y miles de personas se congregaron en la cova da Iria, confiando en que los videntes lograrían escapar o serían liberados a tiempo para cumplir con la promesa de reunirse con la señora. Sin embargo, cuando se confirmó que los niños no estarían presentes, la multitud no se dispersó, sino que permaneció allí orando, cantando y expresando su fe, a pesar de la ausencia de los protagonistas. Según relatos posteriores, ese día algo inusual ocurrió en el cielo, lo que generó aún más controversia. Algunas personas afirmaron haber visto una nube extraña sobre la zona, mientras otras reportaron cambios repentinos en la luz solar. Aunque este fenómeno no tuvo la magnitud del famoso milagro del sol que se produciría meses después, sembró aún más dudas entre los incrédulos y fortaleció la convicción de quienes ya creían en la veracidad de las apariciones. Finalmente, los niños fueron liberados poco después del 13 de agosto, aunque con algunos días de retraso, lo que les impidió cumplir con la cita exacta en la cova da Iria aquel mes. No obstante, según contaría Lucía años más tarde, la Virgen les habría aparecido posteriormente, en otro lugar cercano, permitiéndoles recibir el mensaje correspondiente al mes de agosto, aunque fuera fuera de fecha. Este episodio marcó un momento crucial en la historia de Fátima, donde la resistencia del gobierno no logró silenciar el fenómeno, sino que, paradójicamente, lo hizo aún más fuerte al convertir a los niños en figuras de resistencia espiritual frente al control estatal. Así, con septiembre acercándose, la expectativa por lo que podría ocurrir en el siguiente mes era mayor que nunca, y todos los ojos volvían a mirar hacia Fátima, ese pequeño pueblo que había captado la atención de todo un país y empezaba a trascender fronteras. Con el final de agosto y la liberación de los 3 videntes, una nueva ola de optimismo y fe se extendió entre los fieles que ya no dudaban de que algo extraordinario acontecería en la cova da Iria en el próximo mes. El día 13 de septiembre llegó cargado de expectativas, pues muchos creían que aquel sería el penúltimo encuentro entre los pequeños videntes y la señora luminosa, cuya promesa inicial había sido cumplida por 5 meses consecutivos. Como en las apariciones anteriores, Lucía, Francisco y Jacinta siguieron hasta la cova da Iria, acompañados por una multitud cada vez mayor, compuesta por personas provenientes de diferentes regiones de Portugal e incluso de otros países. Según relatos posteriores, durante esta sexta aparición, la Virgen reforzó mensajes ya transmitidos anteriormente, como la importancia de la oración del rosario diario, la necesidad de conversión espiritual y la práctica de la penitencia. Además, hizo referencias directas al sufrimiento humano, a la guerra que devastaba a Europa y al papel de la humanidad ante sus propios pecados, advirtiendo sobre el destino de almas que se perderían si no cambiaban sus vidas. Lucía recordaría con emoción años más tarde algunos de los detalles de aquella visita celestial, diciendo que la Virgen parecía triste, pero al mismo tiempo compasiva, como si estuviera consciente de la gravedad de los tiempos que se vivían. Para ese momento, el fenómeno de Fátima ya había traspasado las fronteras locales y comenzaba a atraer la atención de periódicos nacionales y extranjeros,
que publicaban artículos tratando de interpretar o desentrañar el misterio detrás de los eventos. Mientras tanto, las autoridades civiles se mantuvieron vigilantes, observando el crecimiento exponencial de las multitudes que se dirigían al lugar sin ningún tipo de organización gubernamental o religiosa formal. A pesar de la presión política y del intento de control ejercido por el gobierno republicano anticlerical, la aparición de septiembre estuvo marcada por una atmósfera de serenidad y devoción, con pocas intervenciones oficiales en el lugar. Muchos de los presentes afirmaron haber sentido una paz inusual durante la reunión, como si el ambiente hubiera sido tocado por una energía espiritual que iba más allá de la comprensión humana. Después de la aparición, los videntes regresaron a casa, pero ya se sabía que el próximo encuentro, previsto para el día 13 de octubre, sería el último de la serie, aumentando aún más la curiosidad y la anticipación entre los fieles y estudiosos. Las noticias sobre lo que se habría dicho por la Virgen aquel día se fueron extendiendo rápidamente, alimentando esperanzas de que, en la última aparición, algo realmente sorprendente pudiera ocurrir. Muchos comenzaron a planificar con anticipación su viaje a Fátima, reservando transporte, alojamiento e incluso escribiendo cartas a sus familiares pidiendo bendiciones para llevar al lugar sagrado. Al mismo tiempo, surgieron rumores de que la Virgen podría realizar un milagro visible para todos, algo capaz de probar la veracidad de las apariciones y responder a las dudas de los incrédulos. Así, con octubre acercándose, el pequeño pueblo de Fátima se preparaba para recibir una multitud como nunca antes había visto, mientras el mundo observaba perplejo el desarrollo de un evento que ya no parecía pertenecer solo a la historia local, sino también a la historia universal de la fe. El día 13 de octubre de 1917, bajo un cielo nublado y amenazador, una multitud estimada entre 30.000 y 100.000 personas se reunió en la Cova da Iria, en Fátima, Portugal, todas movidas por la misma expectativa. Ser testigo de algo extraordinario en aquel que sería el último encuentro entre los tres videntes y la Señora Luminosa. Entre los presentes estaban no solo campesinos y fieles sencillos, sino también periodistas, políticos, médicos e incluso algunos escépticos que vinieron con el objetivo de desmentir lo que consideraban una ilusión colectiva o una manipulación religiosa. La tensión era palpable. Muchos habían escuchado hablar de los rumores que circulaban semanas antes. La Virgen habría prometido un milagro visible para todos, algo capaz de confirmar la veracidad de las apariciones y silenciar a los incrédulos. Lucía, Francisco y Jacinta llegaron al lugar ya esperando ser recibidos por una multitud inmensa, pero incluso así parecían calmados, como si supieran que aquel día marcaría para siempre sus vidas y la historia de su país. Poco después del mediodía, hora habitual de las apariciones, los tres niños subieron sobre una roca cercana al roble donde solían decir que veían a la señora aparecer, mientras la multitud se agitaba en oración y expectativa. De repente, según numerosos relatos independientes, el cielo nublado comenzó a cambiar, y el sol, antes oculto, surgió de forma extraña, sin deslumbrar los ojos, permitiendo que cientos de personas lo observaran directamente durante largos minutos. Lo que ocurrió a continuación fue descrito de diferentes maneras por quienes estuvieron presentes. Algunos afirmaron haber visto al sol girar en el cielo como una rueda de fuego multicolor. Otros relataron que parecía caer hacia la tierra, generando temor generalizado entre los asistentes. Hubo quienes dijeron haber visto imágenes de santos o incluso a la propia Virgen reflejadas en la superficie solar, mientras otros notaron que sus ropas, mojadas por la lluvia anterior, se secaron de forma inexplicable. Este fenómeno duró aproximadamente 10 minutos, pero dejó una marca tan profunda en los presentes que muchos cayeron de rodillas, rezando, llorando o gritando en éxtasis ante lo que creían ser una intervención divina visible para todos. Periódicos de la época, incluyendo medios laicos y anticlericales, registraron el evento con perplejidad, destacando la unanimidad de los testimonios, independientemente del origen social o religioso de los testigos. El administrador Artur Santos, quien meses antes intentó detener a los videntes, se encontraba presente entre la multitud, y aunque no declaró públicamente su conversión, salió profundamente afectado por lo ocurrido, según relatos posteriores. Después del fenómeno, los tres pequeños videntes relataron haber tenido una última visión. La Virgen María les habría dicho que construirían una capilla en el lugar en su honor, que sufriría persecuciones, pero que finalmente triunfaría. Además, habría hecho referencias al Papa,
a las naciones que necesitaban convertirse, y habría mencionado nuevamente la importancia de la oración y la penitencia como camino hacia la paz mundial. Con eso, el ciclo de las apariciones mensuales llegó a su fin, pero el impacto de aquel día no se disiparía con el paso de las horas, muy por el contrario. El mundo comenzaría a hablar de Fátima como un lugar de milagros, de fe renovada y de mensajes universales. En los días siguientes al extraordinario acontecimiento de 13 de octubre de 1917, una nueva realidad comenzó a tomar forma en Fátima, donde antes había solo un pequeño pueblo rural tranquilo y ahora surgía como un centro de atención nacional e internacional. El llamado Milagro del Sol no solo reforzó la fe de los presentes en la Cova da Iria, sino que también generó ondas de repercusión que alcanzaron las esferas religiosas, políticas e incluso científicas, provocando debates que durarían décadas. Muchos periódicos que hasta entonces trataban el caso con escepticismo o ironía pasaron a publicar artículos más equilibrados, reconociendo la fuerza de los testimonios oculares y la dificultad de ofrecer explicaciones racionales para el fenómeno observado por tantas personas diferentes. Algunos medios extranjeros también informaron sobre el evento, destacando el número impresionante de personas que afirmaron haber vivido algo inexplicable, aumentando aún más la curiosidad sobre lo que realmente ocurrió en aquel día. Para la Iglesia Católica, que hasta entonces mantenía cierta cautela ante el fenómeno, el evento sirvió como un punto de inflexión, llevando a las autoridades eclesiásticas locales a considerar con mayor seriedad la posibilidad de que las apariciones fueran verdaderas manifestaciones divinas. Dom José Alves Correia da Silva, obispo de Leiria, responsable de la investigación inicial, decidió iniciar un proceso formal para estudiar la veracidad de los mensajes recibidos por los tres videntes y la naturaleza espiritual del acontecimiento. A pesar de ello, el gobierno republicano seguía desconfiado y hostil, especialmente por temer que el crecimiento de la devoción a Nuestra Señora de Fátima pudiera fortalecer la influencia de la Iglesia en un país que venía sufriendo un proceso de secularización intensa en las últimas décadas. Sin embargo, ninguna medida oficial fue tomada para contener el movimiento popular que empezaba a surgir espontáneamente, quizás por miedo a enfrentar la creciente presión social y la simpatía popular demostrada en torno al fenómeno. En cuanto a los videntes, sus vidas sufrieron cambios profundos. Lucía, Francisco y Jacinta se convirtieron en figuras públicas casi de la noche a la mañana, rodeados de preguntas, peticiones de bendiciones y visitas de personas interesadas en saber más sobre lo que habían visto y oído. Lucía, que ya había mostrado desde el principio una fuerte inclinación religiosa, pasó a asumir un papel más central entre los tres, siendo frecuentemente buscada por sacerdotes y laicos en busca de explicaciones más detalladas sobre los mensajes transmitidos por la Virgen. Francisco y Jacinta, aunque más jóvenes y discretos, también mostraban en sí mismos una transformación visible. Ambos demostraban un profundo sentido de oración y sacrificio, comportamientos que sorprendían incluso a sus familiares más cercanos. A partir de ese momento, las familias de los tres niños comenzaron a enfrentar nuevas presiones sociales, tanto de vecinos que buscaban su proximidad como de autoridades que intentaban entender mejor el impacto psicológico del evento sobre ellas. Mientras tanto, los primeros peregrinos comenzaron a llegar a la Cova da Iria en busca de gracias y curaciones, muchos relatando experiencias personales de conversión y renovación espiritual tras visitar el lugar donde la Virgen habría aparecido. Esta movilización popular marcaría el inicio de una tradición que persiste hasta hoy, la peregrinación a Fátima, que en los años siguientes se consolidaría como una de las mayores manifestaciones de fe católica del mundo. En los años siguientes a las apariciones de 1917, el fenómeno de Fátima comenzó a salir de los límites locales y a ganar una dimensión global, atrayendo la atención no solo de fieles católicos, sino también de historiadores, teólogos e incluso científicos interesados en comprender el alcance espiritual y histórico de aquel evento. A partir de 1918, peregrinaciones regulares comenzaron a ser organizadas por parroquias y grupos religiosos de diferentes regiones de Portugal, marcando el inicio de la tradición devocional que todavía hoy atrae a millones de visitantes al santuario de Fátima. En 1920, apenas 3 años después del Milagro del Sol, ya existían relatos de gracias obtenidas mediante la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, reforzando la creencia popular en la eficacia de la oración y en la protección divina prometida durante las apariciones. Lucía dos Santos, que había sido la principal portavoz de los mensajes recibidos, fue enviada a un convento en 1921,
donde estudió y vivió bajo supervisión religiosa, permitiéndole alejarse de la vida pública y reflexionar más profundamente sobre todo lo que había vivido. Mientras tanto, Francisco y Jacinta permanecieron en Fátima por poco tiempo más. Ambos enfermaron durante la gran pandemia de gripe española que azotaba Europa, y fallecieron en 1919 y 1920 respectivamente, dejando una marca profunda entre los fieles que veían en ellos verdaderos instrumentos de Dios. Los testimonios de sus últimas horas de vida, llenas de piedad, sacrificio y recuerdos de las apariciones, fueron posteriormente compilados y contribuyeron a su beatificación oficial por parte de la Iglesia Católica en el año 2000. Con la ausencia de los dos hermanos Marto, Lucía se convirtió en la única vidente viva, cargando sola con el peso de transmitir con fidelidad los mensajes que habría recibido de la Virgen, algo que haría a lo largo de toda su vida a través de escritos y testimonios oficiales. A principios de la década de 1930, el obispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, decidió formalizar la posición de la Iglesia frente a las apariciones, reconociendo públicamente la veracidad sobrenatural del acontecimiento de 1917, lo cual abrió camino a la construcción de una capilla dedicada a la Virgen en el lugar exacto de la Cova da Iria. Este reconocimiento oficial generó un nuevo impulso para el desarrollo del santuario de Fátima, que pasaría en las décadas siguientes por sucesivas ampliaciones, hasta convertirse en uno de los centros marianos más importantes del mundo católico. Paralelamente, el mensaje de Fátima, centrado en la oración del rosario, en la penitencia y en la conversión de los pecadores, comenzó a difundirse internacionalmente, llegando hasta el Vaticano, donde varios papas expresarían su apoyo explícito al culto mariano de Fátima. El Papa Pío XII, elegido en 1939, fue uno de los primeros líderes de la Iglesia en declarar públicamente su devoción a Nuestra Señora de Fátima, consagrando solemnemente el mundo al Inmaculado Corazón de María durante la Segunda Guerra Mundial, como forma de buscar protección y paz. Más tarde, el Papa Juan Pablo II atribuiría su supervivencia tras el intento de asesinato en 1981 directamente a la intervención de Nuestra Señora de Fátima, lo que lo llevó a visitar el santuario en agradecimiento y a consagrar nuevamente el mundo al corazón de María. Estas actitudes de los líderes de la Iglesia dieron a Fátima un carácter universal, haciendo que el pequeño pueblo portugués fuera reconocido como un punto central de oración y reflexión espiritual, especialmente en tiempos de crisis global. Además, la difusión de la devoción a Fátima incentivó la creación de capillas, imágenes, misas e incluso movimientos religiosos dedicados a la Virgen, extendiéndose por todos los continentes y consolidándola como una de las manifestaciones marianas más influyentes de la historia moderna. Así, aunque hayan pasado décadas desde aquellas apariciones en 1917, el legado de Fátima continuaba vivo, resonando a través de generaciones de fieles que, cada vez más, buscaban encontrar sentido, esperanza y redención en las palabras simples, aunque profundas, que tres niños afirmaron haber escuchado de una señora luminosa en aquel apacible rincón de Portugal. Con el transcurrir de las décadas siguientes a las apariciones de 1917, el fenómeno de Fátima dejó de ser solo un evento local para convertirse en un verdadero hito en la historia religiosa del siglo XX, especialmente en momentos cruciales de crisis global. Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el mensaje de Fátima, con sus advertencias sobre pecado, guerra y conversión, fue recordado con creciente relevancia, a medida que el mundo se sumergía nuevamente en conflictos que amenazaban su propia existencia. En 1942, precisamente en el año en que se cumplían 25 años desde las primeras apariciones, el Papa Pío XII consagró solemnemente el mundo al Inmaculado Corazón de María, cumpliendo una de las promesas hechas por la Virgen a los tres videntes durante aquellas visitas mensuales en Fátima. Esta consagración tuvo un impacto simbólico inmenso entre los fieles, pues era vista como una súplica directa a la protección divina en medio de un periodo marcado por horrores sin precedentes, como los campos de concentración, los bombardeos masivos y la persecución religiosa. Al mismo tiempo, el santuario de Fátima vivía un proceso de expansión continua, con la construcción de una basílica mayor, la instalación de altares internacionales representando a diferentes pueblos católicos y la institución de romerías oficiales organizadas por diócesis de todo el mundo. El movimiento de oración del Rosario en las calles de Fátima se convirtió en una imagen emblemática de la fe católica en busca de esperanza, con multitudes vestidas de negro, muchas veces en procesión silenciosa,
clamando por paz bajo la luz de las velas. En el contexto de la Guerra Fría, Fátima también asumió un papel simbólico importante en la lucha contra el comunismo, especialmente tras la divulgación más amplia del llamado Secreto de Fátima, que incluía una visión de un obispo vestido de blanco siendo perseguido y muerto junto con otros clérigos. Muchos interpretaron esta parte del secreto como una profecía sobre las persecuciones religiosas en los países bajo regímenes comunistas, lo que aumentó aún más la relevancia política y espiritual del santuario portugués. En 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato en Roma por parte de Mehmet Ali Aka, un tirador turco cuyo atentado ocurrió exactamente el día 13 de mayo, fecha de las primeras apariciones en Fátima. El Papa, profundamente devoto de Nuestra Señora de Fátima, atribuyó su supervivencia milagrosa directamente a la intercesión de la Virgen, reforzando su conexión personal con el santuario y llevándolo a realizar una peregrinación oficial a Fátima en 1982, donde agradeció públicamente por su vida haber sido salvada. Además, ordenó que una parte de la bala que lo hirió fuera incrustada en la corona de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, como forma de simbolizar la gratitud y reconocer el papel de protección atribuido a la Virgen. Este episodio elevó aún más la visibilidad internacional del santuario, atrayendo atención mediática y religiosa de escala global, y haciendo que cientos de nuevas peregrinaciones fueran organizadas por fieles de todos los continentes. Desde aquel momento, Fátima no era solo un lugar de oración y penitencia, sino también un símbolo de resistencia espiritual, protección divina y alerta contra los males del mundo moderno. Cada año, el número de fieles que viajaban hasta Portugal aumentaba, incluyendo incluso regiones distantes que antes tenían poca conexión con la tradición mariana, como América Latina, Asia y partes de África. De esta forma, el pequeño pueblo de Fátima se consolidó como un punto central de la fe católica universal, un lugar donde generaciones enteras buscaban encontrar respuestas espirituales, curación emocional y una conexión directa con algo más grande que la propia historia humana. Más de 100 años después de las apariciones de 1917, el nombre de Fátima continúa resonando en las calles de Portugal y en todo el mundo católico, como un faro de esperanza, oración y conversión en medio de los desafíos del mundo moderno. Aunque el ritmo acelerado de la vida contemporánea parece alejar a muchas personas de la fe tradicional, el santuario de Fátima sigue siendo un refugio de silencio, meditación y encuentro profundo con lo sagrado. Millones de peregrinos continúan visitando el lugar cada año, provenientes de todos los continentes, movidos por la búsqueda de sanación, reconciliación, paz interior o simplemente el deseo de sentirse más cerca de la Virgen María. Los mensajes transmitidos a los 3 niños, sobre la importancia del rosario, la necesidad de penitencia y la urgencia de la conversión de los pecadores, mantienen su vigencia, especialmente en una época marcada por crisis espirituales, sociales y ambientales. Muchos teólogos y historiadores han revisitado las palabras de Fátima no solo como un fenómeno religioso, sino también como un llamado universal a la reflexión sobre los caminos de la humanidad y el papel de la espiritualidad en la construcción de un futuro más justo y fraterno. En el contexto actual, donde guerras, divisiones ideológicas y crisis climáticas parecen multiplicarse, el llamado a la oración, a la unidad y al amor al prójimo recupera un valor esencial en el mensaje mariano de Fátima. Además, el culto a Nuestra Señora de Fátima ha ganado nuevas formas de expresión, desde misas transmitidas en vivo por Internet hasta grupos de oración digitales que se reúnen virtualmente para rezar el rosario juntos. Esta adaptación a los nuevos tiempos muestra que, aunque las tecnologías cambien, la búsqueda de sentido, protección y conexión divina sigue viva en el corazón humano. Fátima también se ha convertido en un símbolo de unidad entre diferentes pueblos y tradiciones dentro de la Iglesia católica, reuniendo fieles de todas las razas, culturas y condiciones sociales bajo la misma bandera de fe y esperanza. Imágenes de la Virgen de Fátima se encuentran en hogares, escuelas, hospitales e incluso en espacios públicos, recordando diariamente a millones de personas que la presencia maternal de María está siempre presente en el viaje humano. En los últimos años, obispos, sacerdotes y líderes religiosos han insistido en la importancia de retomar la espiritualidad de Fátima como respuesta a tantas incertidumbres de nuestro tiempo, animando a los fieles a vivir con mayor intensidad la oración y la caridad. Por eso, Fátima no es solo un evento del pasado, ni solo un lugar geográfico. Es una experiencia espiritual continua,
accesible a cualquier persona que busque consuelo, orientación y transformación interior. Si usted sintió algo al escuchar esta historia, quizás sea hora de dejar que este mensaje toque más profundamente su corazón. No solo como un hecho histórico, sino como un llamado personal al cambio, reconciliación y paz. Rezar el rosario frente a una imagen de Nuestra Señora de Fátima, visitar el santuario en Portugal o simplemente detener un momento para reflexionar sobre sus propias decisiones pueden ser pequeños pasos que lleven a grandes transformaciones.